Dios te bendiga en este su programa El Poder de la Palabra. Este es el primer programa que hago en este comienzo de año y quisiera culminar la serie del tabernáculo al templo, su gloria vuelve. Esta serie la comencé finalizando el año pasado y muchos hermanos no han visto ni siquiera una de las partes del tabernáculo. Di esta serie en varias partes porque es bastante extensa. Pero les exhorto a que usted vaya a lo que he estado publicando en YouTube, en Facebook, sobre esta serie interesante. Hay datos importantes, hay principios espirituales, hay palabra del Eterno. Así que te exhorto a que tengas ese deseo en tu corazón de conocer mucho más de lo que la palabra del Señor nos revela. Hoy quisiera entrar en el tema del templo. Hay una palabra poderosa y hoy quiero estar finalizando esta serie y quiero basarme en lo que dice la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 2. La palabra nos dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Eterno llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Un dato importante que puntualicé en este estudio es que el sello del tabernáculo y el sello del templo, lo más importante, era que la gloria del Señor habitaba en él. Y dije en programas anteriores que lo más importante en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestras congregaciones, es que la presencia y la gloria de Dios habita en ellos. Lo que hacía diferente el templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés a los templos paganos que existían en aquella época era que el Dios único y verdadero, la gloria del Eterno, se manifestaba, se revelaba y había un poder inimaginable. Lo sobrenatural se movía en aquellos lugares y el pueblo de Dios rompía en adoración, en gratitud, se postraban delante del Eterno, y esto, amado, era algo impresionante lo que ocurría. Ahora, el templo de Salomón realmente fue un deseo que surgió en el corazón del rey David. Dios nunca le habló al pueblo de Israel acerca de un templo. El tabernáculo de reunión fue un diseño de Dios. Dios le dijo a Moisés: hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, Dios mismo le trazó a Moisés los planos, le mostró a Moisés la estructura del tabernáculo, todo lo que tenía que llevar y cómo tenía que hacerlo. Sin embargo, vemos que en el templo de Salomón no fue así. Fue un deseo que subió en el corazón de David. Dios lo tuvo en bien. El Señor nunca le transmitió una idea al pueblo de Israel sobre la construcción de un templo. Esto surge en el corazón de David y a Dios le agrada la propuesta, ya que David era un adorador y un hombre que quería siempre darle al Señor lo mejor. Así que Dios acepta la propuesta. Hay varias características en el templo que quiero simplemente compartirlas contigo. En primer lugar, el templo era simplemente una ampliación del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés y el templo tenían todas las mismas características. Lo único que el templo era mucho más grande y había un detalle: en el tabernáculo de Moisés había solamente un candelero. Sin embargo, en el templo de Salomón habían 7 candeleros. Esto representaba la luz universal, representaba las 7 iglesias. Era algo profético que Juan lo vio en Apocalipsis: 7 iglesias, 7 candeleros vio Juan, y esto estaba en el templo de Salomón. Ahora, el templo de Salomón era un lugar de culto, era un lugar de adoración para las naciones. Era un lugar donde todo aquel que quisiera conocer de Dios, todo aquel que quisiera rendirle culto a Dios, que quisiera invocar el nombre de Dios, podía venir al templo. Salomón, cuando oró, se lo dijo al Señor: que todas las naciones vengan aquí a adorarte, que todas las naciones vengan aquí a rendirte culto y oren a ti. Jesús lo confirma cuando entra en Jerusalén y en el templo. ¿Qué dice Cristo? Dice: esta mi casa es casa de oración a las naciones. Dice el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos. Esto habla acerca de lo que Salomón oró en ese lugar. Era un lugar para las naciones de la tierra. Sin embargo, el tabernáculo era simplemente para los judíos. El tabernáculo era simplemente, originalmente, para el pueblo de Israel. Ahora, había otro detalle importante, y era que el tabernáculo de reunión era una tienda móvil. El tabernáculo de reunión se armaba, se desarmaba cuando el pueblo
marchaba en el desierto, el tabernáculo se desarmaba, y cuando el pueblo acampaba, el tabernáculo volvía a armarse. Sin embargo, el templo no. El templo era algo estático, era algo que estaba en un lugar específico y de ahí nadie lo podía mover. Jesús representa el tabernáculo. Jesús se movió entre la humanidad. Jesús caminó entre su pueblo. El templo, pudiéramos decir que representa en algún sentido al Padre. El Padre está en su templo, el Padre está en su trono, inmovible. Gloria a Dios, aunque es omnipresente y aunque está en todo lugar entre sus funciones, Él está sentado en su trono, gobernando, rigiendo, sentado en su trono, gobernando las naciones, mirando a su pueblo, escuchando el clamor de la iglesia, escuchando la intercesión de Jesús como sumo sacerdote a la diestra del Padre. Entonces podemos ver varias similitudes tanto en el tabernáculo como en el templo, cosas que se contrastan, pero también podemos ver ciertas pequeñas diferencias que son importantes para que usted pueda aprender y pueda conocer. Ahora, lo más importante era que la gloria del Señor, como leímos en el texto base, se manifestó en la inauguración del templo. O sea, Dios habitaba en esa casa. Dios habitaba en el templo. La gloria del Señor, la nube del Señor, la chequina del Señor estaba en ese lugar de una manera impresionante. Ahora todos conocemos que Israel, cientos de años después, cayeron en apostasía espiritual, el pecado, la desobediencia. Hubo una historia que se desarrolló que no se las voy a compartir porque sería muy extenso. Pero sabemos que Israel cayó en apostasía espiritual. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas por Asiria. Luego queda solamente la tribu de Judá, y esta tribu fue llevada también cautiva a Babilonia. Por 70 años estuvieron los judíos en la cautividad. Ahora el templo fue reducido a ceniza. El templo fue completamente destruido por los babilonios. Y el profeta Ezequiel, que era contemporáneo con el profeta Daniel y también con Jeremías, antes que se destruyera el templo, Ezequiel fue llevado cautivo. Y Dios en la cautividad les revela la destrucción. Dios les revela los muertos. Dios les revela el juicio sobre los sacerdotes, sobre los falsos profetas, sobre los líderes por el pecado, por la apostasía, por causa de la desobediencia, por causa de la idolatría. Y Dios les revela la destrucción del templo a Ezequiel. Pero Dios también le muestra que había un remanente, gente que no dejaba de clamar día y noche por las grandes abominaciones que se cometían. O sea que Dios selló a los intercesores, selló a los que perseveraban en la oración, selló a los atalayas, selló a los que eran diligentes en la búsqueda de la presencia del Señor. Y Dios le dijo al ángel que destruía: no toques a los que están sellados en la frente. Luego Ezequiel capítulo 10, uno de los pasajes más tristes para mí, uno de los pasajes más terribles de la Biblia, donde Dios le revela a Ezequiel en el capítulo 10 que su gloria abandona el templo. Ahí vemos en Ezequiel capítulo 10 toda una narración sobrenatural de la gloria del Señor abandonando el templo. Ahora, la gloria de Dios no se fue así como quiera. Ahí Dios le revela a Ezequiel todo un protocolo espiritual. Hubo todo un protocolo angelical de cómo fue que la gloria del Señor se eleva y termina abandonando el templo. Cuando la gloria abandona el templo es destruido y reducido a ceniza. Cuando pasaron los 70 años que Israel regresa de la cautividad a Jerusalén, Dios envía al profeta Ageo y al profeta Zacarías con una palabra para despertar el espíritu de Zorobabel y para despertar el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, porque el pueblo de Israel se estaba ocupando de sus quehaceres, de sus negocios, de sus vidas personales, pero la casa de Dios estaba abandonada. El servicio de la casa de Dios estaba completamente abandonado. Nadie se interesaba por eso. Por 14 años estuvo el templo abandonado, su construcción detenida, hasta que viene Zorobabel con el pueblo y comienzan la reconstrucción. Ahora, cuando el pueblo termina la reconstrucción, habían sacerdotes muy ancianos, pero todavía recordaban el primer templo. Sacerdotes que habían visto esa gloria que cayó cuando Salomón había orado en la primera ocasión de la inauguración del primer templo. Esos sacerdotes estaban muy ancianos, pero recordaban ese primer templo que fue sellado con gloria. Sin embargo, cuando vieron la construcción del segundo, nada tenía que ver con el primero.
No tenía que ver ni estructuralmente, ni en hermosura, y mucho menos en gloria. No hay un registro bíblico de que el segundo templo hubiera habido una manifestación de la gloria del Señor. Y estos sacerdotes lloraban porque nada tenía que ver el segundo con el primero. Sin embargo, Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen, oh gloria a Dios, envió al profeta Ageo diciéndole al pueblo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cómo que será mayor? Sí, Dios le dijo: el esplendor de esta casa será mucho mayor que lo que ustedes recuerdan de la primera. ¿Sabes por qué? Porque el libro del profeta Malaquías nos señala una profecía. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, y el ángel del pacto que vosotros deseáis, he aquí viene. Sabemos que el ángel de Jehová era una teofanía o una cristofanía de Jesús, era una manifestación de Jesús en el antiguo pacto. Y Dios está diciendo a través del profeta Malaquías: yo mismo vendré al templo, yo mismo me manifestaré en el templo. Por eso Dios dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Porque la primera fue con nube, la primera fue con fuego, la primera hubo una manifestación de humo. Sin embargo, no vendría ya en humo, no vendría en fuego, no vendría en nube, vendría encarnada en el Hijo de Dios. Aleluya. La gloria postrera vendría manifestada en el Cordero. La gloria postrera vendría en el Hijo del Dios viviente. Jesús es la imagen del Dios viviente, del Dios invisible. Y Jesús vendría manifestando esa gloria. Cuando Jesús entra al templo, se cumple esa palabra de Malaquías. He aquí vendrá súbitamente a su templo el Señor. El Señor vendría al templo, y cuando llegó Jesús al templo se cumplió esa palabra. La gloria del Señor viniendo al templo. Sin embargo, ahí en Mateo capítulo 21, cuando Jesús entra al templo, Él dice algo. Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración. Vea que Jesús le llama mi casa. Sin embargo, en Mateo 23:38 Jesús dice: he aquí vuestra casa. Ya no dice mi casa, sino vuestra casa. Cambia el término: os es dejada desierta. Jesús estaba haciendo alusión a que Él abandonaría el templo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. La gloria de Dios se iría. La gloria de Dios abandonaría el templo. La gloria de Dios se iría completamente. Ya no habría más presencia de Dios, porque no aceptaron esa gloria, no recibieron al Hijo de Dios. Ahora, esto es algo realmente triste, pero la buena noticia que te traigo en esta hora es lo que nos revela la palabra en Ezequiel capítulo 43, donde dice que su gloria vuelve. Dios mío, donde dice Ezequiel 43: y vi la gloria regresar del oriente, y vi la gloria volver del oriente al templo. Ezequiel 43 nos habla de esa gloria regresando. Ezequiel 42 nos habla de un tercer templo que se va a construir en el milenio. Y cuando venga el milenio, la gloria de Dios volverá. El Hijo de Dios vendrá a reinar. Ese reino milenial de Jesús en la tierra es la gloria del Señor regresando una vez más. Qué poderosa es la palabra del Señor. Ezequiel 43 ve que la gloria viene del oriente y vuelve a llenar la casa. Oh, la gloria postrera será mayor que la primera, porque esa gloria que abandonó el templo por el pecado, esa gloria que vino a la tierra y luego tuvo que retirarse porque no le recibieron, vendrá un día una vez más, llenará la casa y será un tiempo de gloria, será un tiempo de paz, será un tiempo de justicia, será un tiempo de poder, donde nosotros los hijos de Dios nos gozaremos con el Señor para siempre. Yo no sé si alguien está anhelando que esa gloria vuelva, porque esa gloria va a volver. Hay mucha gente que siente que la gloria se le ha ido. Hay mucha gente que siente que la gloria los ha abandonado. Hay mucha gente que siente que ya no tienen gloria. Hay gente que se siente Icabod, que se siente sin gloria. Pero yo quiero decirle a esas personas que me están viendo en esta hora: la gloria volverá al templo. Si la gloria te abandonó un día, esa gloria volverá otra vez. Si sientes que ya no tienes gloria, quiero decirte que Cabot, la gloria vuelve. Oh, gloria a Dios. Shekinah, la gloria vuelve. Su gloria se va a manifestar y será mucho mayor esa gloria. Este es el año
donde su gloria vuelve. Este es el año donde la gloria del Señor, ahora hablando en el sentido ministerial y espiritual, la gloria de Dios este año se va a manifestar en muchas congregaciones que hace tiempo no tienen gloria. Dios mío, la gloria de Dios se va a manifestar en muchos ministerios que hace tiempo no tienen gloria. La gloria de Dios se va a revelar en muchos ministros, en muchos siervos de Dios, que se van a manifestar en gloria. La gloria de Dios vuelve este año de una manera sobrenatural. Si te has sentido sin gloria, si sientes que esa gloria abandonó tu vida hace mucho tiempo, prepárate, porque la gloria vuelve. La gloria vuelve mucho más grande que lo que tú viviste un día.